Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por este momento sin duda de oración. Hoy vamos a compartir una palabra muy importante y algo que Dios, ustedes saben que tenemos a Dios como nuestro, y Él es el ejemplo de padre. ¿Usted quiere ser una buena madre o un padre? Mire cómo nuestro Dios hace con sus hijos de la misma manera. También vamos a aprender a hacer lo que es correcto. Y pues siempre al inicio del año tenemos el tema de la fiesta de las primicias. Y antes de iniciar con esta enseñanza, quiero justamente hacerle una pregunta para uno de ustedes. ¿Cuáles son las tres personas más importantes en tu vida? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? Es muy importante las indicaciones, la importancia, la prioridad de personas que nosotros tengamos en nuestra vida. Y alguno puede decir, bueno, son mis padres, porque decimos, no, tengo que honrar a mi papá. Otro dice, no, son mis hijos, Dios me dio mis hijos. Y así, sin duda, sucesivamente. Pero el orden correcto y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, las prioridades, primero, sin duda, la debe tener Dios, porque Él es la fuente de todo y sin Dios, pues nada somos. Luego de ahí, la segunda persona más importante debe ser usted, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si yo no me amo a mí mismo, yo no voy a poder amar a mi esposo, mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Y muchas personas, a veces, en ese test psicológico, no se ponen primero ellos, o no se ponen debajo de Dios, porque no nos amamos a nosotros mismos. Y eso sucede muchas veces por ciertos traumas, ciertas cosas o ciertas circunstancias que nuestros padres nos han hecho a nosotros y nos han hecho sentir menos. Y es por eso que uno no se ama. Pero es muy importante que después de Dios, usted tiene que ser la persona más importante. Luego de ahí, sin duda, viene el esposo o la esposa. No, pastor, yo considero que sean mis hijos. Y le voy a decir por qué. Porque sus hijos no van a ser felices si usted no hace feliz a la esposa o al esposo. Recuerdo, así como usted está ligado con Dios y su vida depende de Dios, la vida de sus hijos va a depender de la relación que tenga papá y mamá. Ahí está ligado. Es por eso que es muy importante que el esposo o la esposa debe ser su prioridad. Porque si yo hago feliz a mi esposa, automáticamente mis hijos son felices. Si hago feliz al esposo, automáticamente mis hijas son felices. Entonces, es por eso que la prioridad después de usted debe ser su pareja. Luego de ahí vienen sin duda los hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos son los que Dios les hará. Ahora no, pastor, ¿y dónde queda mi papá y dónde queda mi mamá? Si yo pongo a mis hijos y pongo a mi esposo, estoy deshonrando a mi padre y estoy deshonrando a mi madre. Y eso no es así. Y le voy a sustentar bíblicamente por qué. Porque la Biblia nos dice que cuando uno se une a su pareja, dice, ojo aquí, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, se unirá a su nuevo hogar. Entonces, el hogar es prioridad. Luego de ahí viene papá y mamá, porque así me estableció el Señor, que uno va a dejar a su padre y va a dejar a su madre. Entonces, por eso que después del esposo y después de los hijos, vienen los padres. Y luego de los padres, sin duda, vienen los hermanos. Entonces, siempre, hermano mío, es importante ver las prioridades que nosotros tengamos en nuestra vida. Y como punto importante, sin duda, es Dios y luego nosotros. Por eso nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, verso 39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar a mi prójimo, que es mi esposo, que es mis hijos, que son mis padres, que son mis hermanos, si no me amo primero yo mismo. Yo debo de amarme primeramente. Y si te cuesta amarte, mis amados hermanos, es porque hay ciertas traumas, ciertas heridas dentro de nosotros que deben ser sanadas. Ahora bien, pasamos al tema de la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de Dios al pedirnos las primicias? Cuando nosotros ponemos a Dios primero, entonces el Padre está en primer lugar. Y Dios como Padre nos manda a hacer ciertas cosas. Así como nosotros mandamos a hacer a nuestros hijos o a la hija cuando está creciendo y a hija tienes que cocinar. Y la hija puede decir que, pero mamá, ¿acaso tú no puedes cocinar? Mi papá, ¿acaso no se puede cocinar? Claro, el papá se puede cocinar. La mamá se puede cocinar y está obviamente la capacidad de cocinarse a sí mismo. Pero ¿por qué manda al hijo a cocinar cuando ya tiene una determinada edad? ¿O por qué manda a la hija a cocinar? No porque quiere que la hija sea su cocinera. Simplemente con esa acción quiere que la hija tome ciertas responsabilidades. Con esa acción, el padre sabe que la hija o el hijo va a añadir ciertas bendiciones a su vida. De la misma manera, cuando Dios comienza a pedir la primicia, es porque Dios sabe los beneficios que trae
aquella acción para nuestra vida, no obviamente para la vida de nuestro papá. Por eso siempre digo, cuando un padre manda a su hijo, ordena tu cuarto, no es que le beneficie al papá esa acción, ese le beneficia al hijo. Cada cosa que el padre le pide a un hijo o a una hija es porque el beneficio lo trae hacia ellos. Ahora, el Señor comienza a decirnos algo en Levítico, capítulo 23, versos 10-11, y mira lo que dice. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, comienza a decir, cuando hayáis entrado a la tierra que yo soy, y siguéis, dice, seguéis su mies, dice, traeréis a los sacerdotes una gavilla por primicia de los primeros frutos de muestra ciega, dice el Señor. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Pero mire lo que dice el Señor. Aquí hay algo muy importante en la parte rosada. Dice, cuando dice que Dios le comienza a hablar a su sacerdote, le dice, habla a los hijos de Israel, que cuando ellos entren a la tierra prometida, cuando ellos entren a la tierra que yo les prometí, y estén ahí, entonces dice, que ellos comiencen a levantar las primicias. Ahora, esto quiere decir hoy en día, que cuando cada uno de nosotros logremos, de repente tú tienes por metas, yo quiero tener mi carro, y con este carro voy a trabajar, voy a hacer movilidad, voy a hacer aquello, o yo quiero comprarme esta máquina, con esta máquina voy a hacer esto. Entonces, aquel sueño, aquel deseo que Dios puso en tu corazón, cuando eso se cumpla, entonces el Señor dice, trae tus primicias. Dice, por eso dice, cuando hayáis entrado, la tierra prometida era una promesa de Dios. Y cuando el pueblo de Israel, si el pueblo de Israel entraba a esa promesa, entonces, pueblo, tienes que levantar, dice, la primicia. De la misma manera, cuando Dios te ha dado aquel negocio que tú soñabas, aquella maquinaria, aquellas cosas, entonces el Señor dice, como agradecimiento, entonces dice el Señor, traéis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, dice el Señor. Entonces Dios comienza a pedirnos esa primicia. Ahora, ¿pero por qué Dios nos pide algo? Y ahí viene la respuesta como aquellas señoritas que comienzan a decir, pero mamá, pero tú puedes cocinarte. Papá, pero tú puedes cocinarte. Claro, el papá se puede cocinar. Pero el papá dice, no, quiero que tú me cocines. De la misma manera. Pero el Señor, ¿por qué pide la primicia? Si Dios es Dios grande y él es el dueño del oro y de la plata. Ojo aquí. Y claro, Él puede generar sus recursos. Pero Dios nos pide porque Dios desea ciertas acciones, ciertos beneficios que van a beneficiar nuestra vida. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pasamos al punto número 1. Nos dice Romanos capítulo 11, verso 16. Miren lo que nos dice el Señor. Dice, a ver, si nos leen nuestra hermanita Jenny. Si las primicias son santas, también lo es la masa mezclada. Si la raíz es santa, anhelo sol lavado. Entonces vemos aquí algo muy importante, mis amados hermanos. Dios comienza a pedirnos, vuelvo a repetir, porque Dios quiere hacer algo a beneficio nuestro. Entonces, el Señor comienza a decir aquí algo. Si la premisa son santas, también lo es la masa restante. Y vamos a interpretar primeramente esta parte. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Eso quiere decir, acá tenemos a una pareja y tenemos los hijos. Y dice, si la primicia, si el primero, dice, es santa, entonces lo va a hacer el segundo, lo va a hacer el tercero, lo va a hacer el cuarto hijo. Entonces, es muy importante lo primero. Si una pareja comenzó a decir, Señor, te pedimos, Señor, que tú nos des nuestros hijos, te pido, Padre, que tú nos bendigas con hijos, y Dios te comienza a bendecir con hijos. Recuerda, lo mismo que pasó con Israel. Dios le hizo entrar a la tierra prometida. Si entras a la promesa de Dios, entonces puedes levantar una primicia. Lo mismo también. Si Dios te dio lo que tú le has pedido, entonces Dios te dice, levanta la primicia. Entonces, si tú le la entregas al Señor, entonces Dios va a bendecir al resto, ¿no? Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender siempre a hacer en nuestra vida. Siempre presentar a Dios, siempre nuestro primer hijo, Señor, este es tu hijo. Yo te lo entrego y yo te pido, Señor, que tú bendiga. Y a Dios va a bendecir al segundo, al tercero y al cuarto, ¿no? Lo mismo también que pasa muchas veces con las aguas, ¿no? Entonces, si yo comienzo a bendecir a Dios con la primicia, que es el primero, entonces el segundo, el tercero y el cuarto, todos esos van a ser sin duda bendecidos. Por eso es importante siempre bendecir a Dios con la primicia. Eso es lo que Dios quiso decir justamente con esta primera parte. Dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, para que sea bendecido el segundo, el tercero, el cuarto, va a depender del primero. Lo mismo también, ese sin duda en el pato. De repente eso puede ser en un auto, puede ser tal vez en una maquinaria, puede ser en un puesto de trabajo. Entonces, si yo le bendigo a Dios y levanto, Señor, esta es mi primicia. Yo te pedía por un trabajo, Señor, tú me has dado y aquí te traigo, Señor, la primicia delante de ti. Entonces, ¿para qué uno hace eso? Porque Dios quiere bendecir el resto. No es la única máquina que Dios te va a dar.
No es el único hijo que Dios te va a dar. No es el único negocio que Dios te va a dar. Dios tiene pensado más negocio, pero para bendecir el resto es importante el primero. Ahora, segundo beneficio. Pasamos a la segunda parte. Dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Quiere decir el Señor. Tenemos aquí este árbol. Y comienza a decir, si la raíz es santa, comienza a decir, entonces también lo son las ramas. Entonces, las ramas van a depender de la raíz. Y eso es algo importante que nosotros debemos siempre de poder comprender y entender a nuestro Padre Celestial. Por eso recuerde, querido hermano y querida hermana, entonces es muy importante siempre lo primero, porque el resto va a depender sin duda de lo primero, ¿no? Y eso es lo que el Señor comienza a decirnos. Y vamos a verlo aquí, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos, por ejemplo, de todos los meses, para que todos estos meses sean bendecidos, yo tengo que, sin duda, bendecir con el primero, ¿no? Señor, hoy te traigo esa primicia. Entonces, porque si lo primero bendice a Dios, en febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses van a ser santos, le dice el Señor. Eso es algo similar a lo de la planta. Entonces, eso es lo que Dios quiso decirlo. Justamente, si la raíz es santa, también lo son las ramas, comienza a decir el Señor. Entonces, y eso es algo importante. Vamos al punto, por ejemplo, número 3, ¿no? 3. Nos dice aquí en Malaquías 1:6. ¿Sabes? Mi hermano Alfredo, ¿qué nos dice? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy Dios Padre, ¿dónde está mi honra? Uno de los motivos no solamente es bendecir al resto, bendecir lo restante. Otro de los motivos por qué Dios nos pide la primicia es justamente porque Él nos quiere enseñar a honrar. ¿Cuántos padres que a veces uno le dice, hijo, van a venir tus tíos? Saluden, ¿no? Mira, vas a ir a la casa de tu tía, recuerdo, saluda primero. Un padre siempre va a enseñar a sus hijos a saludar y va a encontrar muchos métodos, muchas formas de enseñar a su hijo a respetar a los mayores. Lo mismo también que nuestro Padre Celestial. Dios usa la primicia ¿para qué? Para que pueda respetar uno a Él como Padre. Por eso mire lo que dice el Señor, dice, si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me respeta? Dice el Señor. Entonces, la primicia es uno de los motivos de aprender a honrar a nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué significa honra? Honra significa, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el que significa honra? Respetar a Dios. Segundo, ¿qué más significa honra? Alabar, oír, imitar. Y 3, ¿qué significa? Dar honor o tener. Esto es honra. Entonces, Dios usa las primicias, hermano, no solamente para bendecirte, ojo, el resto. Ahora también Dios usa la primicia para poder formar en nosotros una nueva mujer, un nuevo hombre, que aprenda a respetar a nuestro Padre Celestial. Ese es otro de los motivos. Y yo respeto al Señor justamente. A fe. Ahora, pastor, ¿y esto qué significa? Lo pasamos aquí en este lado. Si eso es así, si eso es honra, entonces, ¿cuándo lo respetamos a Dios? Cuando lo saludamos al levantarnos y cuando lo obedecemos. Eso es honrar a Dios. Cuando comenzamos a decirle, Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias por darme vida. Señor, gracias por darme salud. Entonces, ese agradecimiento es parte de mi honra, pero yo honro a Dios también cuando comenzamos a obedecerlo a Él. Entonces, cuando yo obedezco, es parte de mi honra. Y a veces va a costar muchas veces obedecer, sin duda, al Señor. Ahora, dice también, honraré cuando lo alabamos. Por eso que nosotros tratamos cánticos de adoración y alabanza. Cuando adoramos a Dios, estamos honrando al Señor, ¿no? Y número 3 también, cuando le damos el mérito a través del agradecimiento y a través de las ofrendas. Entonces, es parte también de mi honra. Y el punto número 4, cuando le damos el honor, cuando lo pongo en primer lugar en mi vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces es ahí cuando le estamos honrando sin duda al Señor. Por eso Dios lo dice, no, el primero, tráemelo a mí. No es una acción de pedir, es una acción de enseñarnos a nosotros ciertos valores que deben estar en nuestra vida. ¿Y por qué lo pide a nosotros? Porque si nosotros honramos a Dios, todos nuestros hijos también van a honrar sin duda al Señor. Van a seguir lo mismo. Por eso nos dice aquí una de las maneras. El cuarto beneficio, honramos a Dios con la diligencia de nuestros frutos, de nuestro trabajo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Beisbal? Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebotarán de monte. Ahora con esto dice, ok, perfecto. ¿Han entendido que honrarme es ponerme en primer lugar? ¿Han entendido que honrarme es adorarme? ¿Honrarme es cuando me saludas a levantarte de la cama en la mañana? Pero también te voy a decir que otra de las maneras de honrarme, el Señor comienza a decir, entonces es a través de tus bienes. Es otra manera de honrarme.
Y dice, y con las primicias de tus frutos. Ahora dice, hijo, yo sé que a veces va a ser difícil que tú me honres. Va a ser fácil que me honres adorándome, cantándome. Va a ser fácil que me honres, Señor, gracias por este nuevo día. Va a ser fácil que me honres tal vez exaltando mi nombre. Pero aquellos, para que me honren con sus bienes, va a ser muy difícil. Por eso Dios en su profunda sabiduría, sabiendo el comportamiento del cuerpo del ser humano, Dios comienza a decir, si tú vas a honrarle con tus bienes, a muchos les va a costar esto, honrar con sus bienes. Valga la redundancia, es fácil honrarle a Dios orando. Es fácil honrarle a Dios cantando. Pero honrarle con sus bienes le va a ser difícil. Entonces Dios dijo, voy a hacer algo para motivarles. Porque esto le va a ser difícil. ¿Y qué es lo que va a hacer? Verso 10 dice, voy a darle un beneficio, dijo, y serán llenos tus graneros con la abundancia. Dice el Señor, mira, si tú me honras con tus bienes, yo no solamente voy a bendecirte, dice el Señor, voy a amondarlo. No solamente voy a llenar el vaso de agua, voy a hacer que el vaso comience a rebalsarse. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, hijo, el Padre dice, eso lo digo yo, el Señor. Te prometo, hijo, que voy a sobreabundar, hijo. Voy a sobreabundar, hijo, porque serán tus graneros, dice, con abundancia, comienza a decir el Señor. Y tu lagar rebosará de mosto. Entonces, ese es otro de los medios y otro de los beneficios acerca de las primicias. Que el cuarto beneficio nos dice que va a ser con abundancia, comienza a decir. Vamos al punto número 5. Ahora bien, no solamente es estos beneficios. Vemos el siguiente beneficio. El que nos habla aquí, Nasi Goro Cambia, buenas horas. Dice, comienza a decirnos la prioridad y el enfoque. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia acerca de la primicia, acerca de la obediencia? Comienza a decirnos algo pues muy importante. A ver, ¿tal? ¿O mal? Yo también tal coyo. Así poner así. Ay, happy. ¿Esa parte? La ciencia demuestra que lo primero que hacemos indica en esta decisión de Sigue. cuando una persona honra bien dinero, ¿Qué pasa? que más que se gana, bueno, dice ansiedad financiera, aumenta intención de control y poco. Ahora se dan cuenta. ¿Por qué Dios dice, ponme a mí en primer lugar? No se trata de ego, hijo. No se trata de orgullo. Se trata del beneficio que hay detrás de aquellas acciones. El Señor comienza a decir. Ahora, la ciencia comienza a demostrarlo. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, dice, entonces las decisiones posteriores llevan a ir bien. Se da cuenta cómo la ciencia respalda lo que dice el texto. Lo primero que dice la masa restante, lo mismo también, las primeras decisiones van a bendecir las posteriores decisiones. Ahora, cuando honramos primero a Dios, su mente se ordena, dice, reduce la ansiedad financiera y aumenta la percepción de control y propósito. Eso es lo que la ciencia comenzó a descubrir cuando ponen en primer lugar. Por eso, nos dice Gael, ¿qué nos dice aquí él? Honra primero a Dios, a la que sea contigo y no se. Entonces, cuando honramos a Dios primero, ¿qué cosa hace eso? La ciencia descubrió que aquellas personas que honran a Dios y que tienen a Dios como su prioridad, hemos encontrado algo, dice la ciencia. En su cerebro comienza a pasar algo raro, dice. Su mente comienza a desprogramarse y son personas que comienzan a confiar en Dios y sacan el miedo de sus vidas. Ahora entendemos por qué Dios comienza a pedirnos aquellas cosas. Ahora, también la ciencia descubrió el segundo punto acerca del bienestar, ¿no? Nos dice, a ver, ahora sí, Gael. Sí, aquí, este punto. Sí, sí. Es Marco del Cari. Ah, Marco. Tulus la que pediría y que a que diario en error que quiero la madre de que la resila y orientar a Ubanmira y ¿Y dos? Entonces, mire, gracias. Mire lo que comienza a decir la ciencia. Hemos encontrado ciertas acciones. La ciencia que lo estudia todo, analiza el por qué ciertas mujeres son así y por qué ciertas mujeres tienen este comportamiento, por qué el hombre se comporta así, pero los otros hombres no, si todos son iguales. Entonces, ellos al estudiar han encontrado que muchas veces aquellas personas que son generosas, ellos han encontrado que activan ciertas áreas del cerebro y del cerebro comienza a derramarse aquellas hormonas que son la dopamina y la oxitocina, que la ciencia no encuentra como las hormonas de la felicidad, que trae paz, que trae tranquilidad. Entonces, eso comienza a darse. Y luego, punto número 2, dice, produce mayor estabilidad emocional, ¿no? Por eso, dar la primicia no empobrece, sino fortalece emocionalmente, dice, emocional
y mentalmente a cada uno de esos. Y punto número 7. A ver, mi hermano Alfredo, ¿qué nos dice? Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ok. Entonces, haciendo un análisis desde el inicio, cuando Dios nos pide que le honremos a Él, es porque Dios quiere bendecir la masa restante, todo el resto, es porque Dios quiere traer estabilidad emocional, es porque a través, cuando le ponemos, honramos a Dios, Dios quiere que nuestro cuerpo interiormente comience a tener ese bienestar emocional, es porque Dios quiere, obviamente, traer su bendición. Pero hay otra cosa más, dice el Señor, el Padre, hijo, yo te pido que tú me honres, hijo, no porque a mí me beneficia. Si tú me honras o no me honras, hijo mío, a Dios no le va a pasar nada. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Pero si nos pide, es por un beneficio que hay detrás de aquella acción. Entonces, el Padre comienza a decirnos algo sin duda, pues, muy importante. Comienza a decirnos, de manera que con el nene pase, pase, y el pase, no sé. Entonces, es porque el Padre comienza a decir, no, hijo, a mí no me va a pasar nada. Así tú me faltas el respeto, te levantes en la mañana, hijo, ni me saludes. Así, hijo, yo no sea tu prioridad en tu vida. Así tú no me pongas en primer lugar en tu vida. Hijo, yo sigo siendo Dios. Por eso la Biblia menciona que Dios es un Dios inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no puede ser transformado. Él no cambia. Entonces, Él sigue siendo Dios. Pero si Dios pide esa honra, es porque Dios quiere que, como su hijo, tú seas en el primer lugar. Muchos padres mandamos a nuestros hijos al colegio y queremos que ocupe el primer lugar. Es el deseo de nuestro corazón. Que nuestros hijos siempre sean como primero en todo, ya sea en los estudios, ya sea en el trabajo, en la universidad. Queremos que nuestros hijos ocupen siempre el primer lugar. Y ese es el deseo de todo padre. Y es el deseo también de nuestro Padre Celestial. Entonces nuestro Padre Celestial dice, yo quiero que mi hija Yelio sea la primera, la más bendecida de todas sus hermanas. Yo quiero que mi hija Maribel sea la bendecida entre todos sus colegas, sea la que sobresalga. Yo quiero que mi hija o mi hijo Alfredo, quiero que sea el mayor de todas sus competencias que exista. Yo quiero que él sobresalga entre todos. Y así sucesivamente de cada uno, de la hermana Mari, de Gael en el colegio, de Malco, de Rocío, de Benjay. Y es el deseo de Dios. Yo quiero que yo quiero que ellos sean el primero. Ahora el Señor dice, pero ¿cómo hago para que sean el primero? Entonces yo dice, ok, ya sé. Si ellos me honran, yo voy a hacer que ellos sean los primeros. Por eso Dios comienza a decir, hijos míos, yo honraré a los que me honran. Comienza a decir el Señor. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué? Porque Dios dice, si hay luz, va a haber oscuridad. Si yo los pongo en primer lugar a los que me honran, aquellos que me desprecian, pues lamentablemente el lado negativo, van a ser tenidos en pocos, van a ser los últimos. Comienza a decir el Señor. Ahora, y ese es el deseo de Dios, el por qué nos pide que le honremos sin duda. Por eso recuerda, hijo, honrarle a Dios es ponerle en primer lugar. Honrarle a Dios es obedecer su palabra, es alabarle, es adorarle sin duda al Señor con todo nuestro corazón. Honrarle a Dios es a través de nuestras primicias, es a través de nuestras ofrendas, es parte de nuestra honra. Y si hacemos esas cosas, entonces Dios dice, yo te lo voy a motivar, tú serás el primero. Por eso analícese cada uno de nosotros. Siempre Dios va a honrarnos, porque si nosotros le honramos a Él, hermano, no importa tu situación, tus circunstancias, los años, Dios siempre te va a honrar. Yo recuerdo un día, y siempre con mi esposa, tenemos como prioridad siempre honrarle a nuestro Padre Celestial. Y lo ponemos siempre primero a Él, ante toda situación. Antes de mi familia, de mis hijos, ponemos a Dios primero. Incluso cuando tomamos la decisión de poder iniciar una iglesia, en qué honor, honremos a Dios primero. Y es como siempre lo hemos hecho. Y yo recuerdo cuando fuimos a pastorear a la ciudad de Quiba, iniciamos ahí la obra. Y los arequipeños son muy orgullosos, muy orgullosos. Entonces yo recuerdo cuando iniciamos en Calamina y estábamos así, todavía en los misis, ¿no? Entonces sucedió que la iglesia que estaba al costado comenzaba como que a mofarse, ¿no? Porque los hermanos me decían, pastor, mira lo que ha dicho la iglesia, ¿no? Decía, él es el pastor de Lima, acá en Lima. Sí. Bueno, recibe de pues, empezando, ¿no? Dice, uy,
Él no sabe a qué ciudad se va a venir. Él piensa que aquí, en Arequipa, las cosas son fáciles. Él piensa que porque viene de Lima, ya las puertas se van a abrir rápidamente. Y todo aquello comenzó a decir. Entonces yo seguí trabajando y honrándole a Dios. Y yo le honro a Dios porque es parte de mi obediencia. Y llegó un momento donde Dios comenzó a obrar, comenzó a levantar, ¿no? La iglesia. Y luego recibo una invitación de la municipalidad de Arequipa. Dice, mira, pastor, queremos invitarle para que usted en nuestro aniversario de Arequipa, en la plaza central donde hacemos la ceremonia del aniversario, queremos, pastor, que usted pueda pisar la bandera, levantar la bandera. Y van a estar todas las autoridades. Y escúchenme, hijos, porque eso le va a pasar a ustedes. Cuando Dios lo quiere honrar, ahí viene de parte, no, así nomás, pero no, ¿para qué? No, la gloria de Dios, no, y aquello. Y yo comencé en ese momento a pensar eso, no, viejo. Y comencé a pensar antes de responder. Y me vinieron esos pensamientos. Y de repente vino una voz del cielo, ¿no? O sea, y a veces va a resumir a nuestra mente, así, enérgica. Yo honro a los que me honran. Y tú no puedes impedir lo que yo quiero hacer. Si yo quiero honrarte, tú no puedes negarte que yo te honre. Eso, hermano mío, cambió mi pensamiento. Cambió todas mis cosas. Le dije, ok, sí, o sea, voy a aceptar. Le dije entonces allí, a través del regidor, que les hizo la invitación. Le dije, ok, está de presente ahí. ¿Qué pasó? Venga a tal hora, ya tengo, de esto. Venga bien formal, porque es una ceremonia protocolar y todo. Okay. Y en el camino yo iba pensando, ¿no? Yo decía, ¿sobre por qué? ¿Por qué? Decía, ¿no? De tantos pastores que hay de 15 años, de 20 años, pastores que tienen otras iglesias. Yo recién tengo, pastor, aquí, Señor, 3 años y medio, y ya quieres honrarme. Entonces ahí me viene a la mente, es porque tú has visto mi honra y mi obediencia. Y en ese momento, es cuando estoy aquí, obviamente, con los alcaldes, las autoridades, la policía y toda la fuerza, estaba ahí, ¿no? Y, en ese momento uno comienza a levantar y uno comienza a recordar a Dios, ¿no? Dice, yo honro a los que me honran. Y había muchos pastores también, entre todos ellos, como que Dios había escogido a aquel hombre, ¿no? Y esto, hermano mío, es lo mismo que muchas veces va a pasar con cada uno en este mes. Cuando Dios quiere honrarte, no tengas esa, yo le llamo falsa humildad, ¿no? Ay, no, mira, bueno, queremos reconocerte como el mejor trabajador o el mejor estudiante. Ay, no voy a ir porque... No, hijo, recuerda, tú no puedes impedir lo que Dios quiere honrarte de un modo. Y si Dios te va a honrar, pues que Él lo haga, que Él lo haga. Y ese es el deseo de Dios, honrar a cada uno de sus hijos. Y si no te honra aún, es porque a veces te cuesta ponerle en primer lugar. Te cuesta, hijo mío, honrarle al Señor. Recuerda lo que dice su palabra. Yo honro a los que me honran, mío. Y en ese momento yo me quebranté delante del Señor. Yo siempre voy a predicar y siempre voy a dar este testimonio de que tú honras a los que te honran. Aunque es difícil, Señor, hacerlo, pero si quieres hacerlo. Y en ese momento me imaginaba a mi Padre Celestial en el cielo, alegre, contento. Como se alegra cada padre cuando vemos a nuestro hijo sacar la diploma, o cuando vemos a nuestra hija ser honrada tal vez en ciertos lugares. Entonces un padre se siente orgulloso, se siente contento. Así se siente también, hijo mío, nuestro Padre Celestial cuando Él honra a cada uno. Y eso es algo importante que no debemos siempre, por eso, de entender a nuestro Señor. Y es lo que Dios comienza a hacer. Ahora bien, por eso vemos aquí que nos dice en Deuteronomio capítulo 26, verso 10, comienza a decirnos, Señor, algo importante. Y a ver, vamos a leerlo todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Nos dice su palabra. Dice, y ahora, ven aquí, he caído las primicias del fruto. El ayer emeriste soquio. Y quise, vas delante de Jehová tu Dios, adorarás el de Jehová tu, y que te agrada en todo el nivel que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a ti. Mira, hijo, si Dios nos pide algo es porque ya Dios tiene la manera como se tiene que hacer. Si Dios nos pide las primicias, Dios comienza a especificar, mira, eso se tiene que dar de esta manera, dice. Ok, traerlo, dice las primicias del fruto, ok. Luego dice, y lo dejarás delante de Jehová. ¿Qué cosa quiere decir? Yo comienzo a orar, cerrando mis ojos. Ojo aquí.
imaginándome que Dios está ahí, en su trono, y yo estoy delante de Él, diciéndole, Señor, aquí te entrego, Señor, mis primicias. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y lo dejarás delante de Jehová. Tu mente, todo debe estar concentrado. Y luego, ¿qué pasa más? Dice, adorarás delante de Jehová. Luego de ahí debes hacer un cántico de adoración al Señor. Debe haber un momento de adoración. Y eso es justamente lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a levantar nuestra ofrenda o nuestra primicia que hemos traído al Señor y vamos a imaginarnos el trono de Dios. Y ahí, Señor, hoy te traigo estas primicias. Y una vez que nos imaginamos, vamos a cantar un cántico sin duda de adoración al Señor. Pero ahora viene aquí, ¿cuál es el tercer paso que debo de hacer? Dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado aquí y a tu casa. ¿Y cómo es esto, pastor? ¿Cómo hago eso? Cuando usted se imagina que le estoy dando a Dios mi primicia, cuando usted comience a adorar, en esa adoración, tú debes de alegrarte. ¿Y cómo te vas a alegrar? Cuando recuerdas, hijo, cómo iniciaste en tu trabajo, cómo iniciaste en tu hogar, cómo iniciaste en tu negocio, cómo iniciaste en ese trabajo, y todas las cosas que has pasado, y todas las cosas que pudiste haber adquirido, haber comprado, las provisiones de Dios. Y cuando eso es lo que Dios dice, por eso dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a toda tu casa. ¿Cómo estabas antes? ¿Cómo vivía? ¿Y ahora cómo estás? Y todo el conceso, hijo mío, es algo muy importante en el cual cada uno de ustedes siempre deben alegrarse, deben ser un motivo de tener siempre presente a Dios. Todas las cosas, sin duda, que Dios nos haya dado, todas las cosas que el Señor comienza a haber hecho ahí conmigo, siempre a través de tu vida. Por eso yo, hermanos míos, yo les recomiendo algo y siempre recomiendo. Siempre es importante registrar los años de vuestra vida a través de imágenes y de fotos. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer una persona que seas muy agradecida con Dios. 1. Y número 2, eso va a hacer que tus hijos siempre amen y crean en Dios. Porque tus hijos al ver las imágenes van a decir, si Dios hizo eso por mi mamá, también lo va a hacer por mí. Y es algo importante siempre registrar. Entonces, y ya no solamente te vas a imaginar, sino tus hijos, mira todo lo que pasó, todo lo que comienza a suceder. Y es ahí cuando tienes siempre que alegrarte a decir, Señor, muchas gracias por todos los momentos vividos, por todas aquellas cosas. Y si tú hiciste hasta aquí esto, yo sé, Señor, todo lo que harás. Es por eso cuando yo comienzo a ustedes en un momento a mostrarle, y es ahí cuando tal vez algunos pastores dicen, todavía recién ha llegado, todavía, uff, nosotros tenemos 15 años, mira, para 15 años recién tenemos un primer piso, uff, ¿cuánto tiempo? Y comenzaron así, muchas veces y a veces, pero pastor, entre iglesia está así, es así, son seres humanos, ¿no? Entonces comienza sin duda a pasar. Entonces, y yo a mis hijos, les muestro, mira hijo, así comenzábamos a estar, mira hijo, comenzamos a pasar a otra etapa, y ahí en esa casona, y estuvimos, y aquí pasaron muchos problemas, muchas circunstancias, pasaron tantas cosas, hijo, ahí, que ahora también nos pasan. Yo le decía, hijo, tranquilo, hijo. Pero yo recuerdo esto, y cuando recuerdo esto, mi corazón se llena de alegría, de emoción, lloro, porque vengo, Señor. Y yo sé que cada uno de ustedes, hijo, ahí Alfredo, que me contaba su testimonio, y cada uno de ustedes tiene un testimonio, y cuando recuerda, vas a llorar, siempre y cuando, obviamente está, que tú creas que Dios te ha usado. Porque si tú crees que lo que has logrado es por tu fuerza, lógico que eso no va a derramar lágrimas, eso va a derramar ego de orgullo. Pero cuando crees que es Dios, entonces uno comienza a decir, Señor, todo aquello. Y luego de todas las cosas que uno comenzó sin duda a pasar, y el evento que nosotros comenzamos a tener, y el cambio de mentalidad, no solamente Dios comenzó a orar, cambiando a la persona, librándolo del pecado, sino esa mentalidad que comenzaban a tener, y en el fin de que comenzamos pues a pasar cada uno, los misioneros, cuando comenzamos a visitar diferentes pastores, también quedaron obviamente sorprendidos. Y le digo con toda sinceridad, no había ninguna iglesia con tantos detalles y las cosas que Dios había hecho en aquel lugar. Es por eso que me invitaron de la municipalidad, porque ellos vieron y dijeron, vaya, si Dios hizo eso, y sin duda es que Dios está con eso. Vamos a invitarlo ahí para que esté con nosotros y todo aquello. Y claro, y es ahí donde Dios comenzó a obrar y comenzó a bendecir y todo aquello. Pero ¿por qué Dios hizo
eso, porque Dios sabía que había un hombre y una mujer y una pareja de esposos que sobre todas las cosas le pusieron a Dios en primer lugar. En primer lugar, comenzaron a ponerle a Dios y no solamente tanto en la iglesia, sino también fuimos la primera iglesia en Arequipa, que su escenario se convertía en un set de televisión, que ya teníamos un programa de televisión, todo esto armado también con luces y todo aquello. Ya habíamos sin duda hablado también que tenía su propio set de televisión. No existía una iglesia. Y eso le digo, hijo mío, como testimonio para que vea cómo es que Dios, cuando un hombre y una mujer le honra, hijo, hermano, es cuestión de tiempo, hijo. Es cuestión de tiempo. Tú sigue trabajando, tú sigue honrándole a Dios, que Dios en su momento, hijo, va a comenzar a obrar. Y pues no creían que íbamos a salir todo ahí en ATV Sur y todas aquellas cosas que Dios comienza a hacer. Por eso, hermano mío, nunca olvides, hijo, siempre de honrarle a tu padre celestial. Imagínese cuando el pastor, después de 4 años, vio esa iglesia y el pastor entró a la iglesia. Se quedó pues sin duda sorprendido. Y yo le voy a decir algo, hijo, por experiencia. Cuando yo escuché eso, a mis líderes comenzó a removerlo, ¿no? Aquellas palabras. Yo digo, hijo, tranquilo. Nosotros tenemos que trabajar a veces como y correr como aquellos caballos que le ponen en torno en los ojos y corren y hacen y trabajan de frente sin importar lo que pase y comida los pasados. Dios es un momento, hijo, Él hará todo. Ahora yo decía, y yo le decía a ellos, yo no le pido a Dios que le venga mal a aquel siervo. Estás hablando de esa manera. Porque Dios, cuando va a vengarse de alguna persona que humilla, o escúchese, cuando Dios se va a vengar de usted, de una persona que te humilla, de una persona que habla mal, de una persona que tal vez te desprecie, muchas veces, la mayoría de las veces Dios nos va a hacer honrándote delante de esa persona, poniéndote por encima. Por eso dice su palabra, yo honraré a los que me honran. Y dice el Señor, yo voy a aderezar mesas delante de tus angustiadores, dice el Señor. Dios siempre, hijo, te va a honrar. Yo jamás hablé mal del pastor, jamás lo miré mal, jamás aquello, porque dije, no voy a dejar a mi Padre Celestial. Que mi Dios haga lo que le conté. Y cuando el pastor vino y comenzó a ver, y ahí le dijo, no, es lo que Dios comienza sin duda a hacer. Y esa es la manera como Dios hace. Y lo mismo Dios también va a hacer con usted, hijo, con sus hermanos, con su familia, con su competencia, con sus colegas. Dios lo va a honrar a usted, hijo. Solamente usted tiene que aprender a respetar, a honrarle a Dios, y Dios va a cumplir su palabra, que Dios honra a los que le honran, hijo, a los que le honran. Y eso siempre, hijo mío, téngalo cada uno de ustedes en su mente. Por eso, el día de hoy, vamos a honrarle a nuestro Padre Celestial y vamos a hacer una vida que, tal como Dios nos pide. Mire, y esto no es que no, el Padre lo tiene muy claro aquí. ¿Qué? Dice, vamos a contar nuestras primicias, o nuestra ofrenda que hayamos traído, y vamos a dejarlo delante de Dios. Ya usted sabe, cierre sus ojos, imagínese el trono de Dios. Señor, aquí vengo a traerte mis primicias. Y órale al Señor. Y si tal vez ha habido momentos en tu vida que no la has honrado, dile, Señor, yo te prometo honrarte. Levantarme cada mañana y saludarte y agradecerte por el nuevo día, por la vida, por la salud. Yo te prometo, Señor, siempre ponerte en el primer lugar en mi vida, Señor. Y ayúdame, Señor, y enséñame a honrar. Y luego de ahí, vamos a adorar al Señor. Y vamos a cantarle al Señor. Y de ahí comienza a cantar. Y cuando tú le adoras, dice, recuerda, hijo mío, todo lo que Dios te haya dado a ti y a tu favor. Comienza a recordar todas las cosas, poco a poco. Y es un momento de alegrarte, de gozarte en la presencia de Él. Vamos a ponernos en pie en este momento, ahí donde está. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por enseñarlo, por hablar. Padre Celestial, amante Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, oh bendito Dios, porque hoy tú nos has hablado, hoy tú nos has enseñado, Señor, aquella palabra, oh bendito Padre Celestial. Hoy te pedimos, amado Señor, que seas tú, Señor, que puedas glorificarte en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de cada uno de nosotros.
Hoy estamos aquí reunidos, Señor. Y hoy, Señor Dios mío, aprendemos, Señor, de tu palabra, a honrarte cada día. Y hemos escuchado, Señor, que honrarte hay muchas maneras de hacerlo, Señor. Te honramos, oh Dios, cuando nos levantamos y te agradecemos por el nuevo día. Te honramos, Señor Dios mío, cuando te adoramos y exaltamos tu nombre, Señor. Te honramos, Señor, cuando obedecemos tus palabras. Te honramos, Señor, también con nuestros bienes y con las primicias, Señor. Te honramos, oh Dios, con nuestras ofrendas y con nuestros días. Padre celestial, amado Dios, yo sé que tú como Padre, Señor, te alegras, oh Dios mío, cuando ves que cada uno de tus hijos y que cada una de tus hijas, Señor, comienzan a sobresalir, oh Dios, ya sea en su familia, ya sea en su negocio, ya sea en sus servicios, ya sea, Señor, en el lugar que tú lo has puesto, y cuando ellos sobresalen, Señor, tú te alegras constantemente con ellos. Pero yo te pido, Espíritu Santo, oh amado Dios, te pedimos, oh bendito Espíritu, que tú nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Perdónanos si ha habido momentos de nuestra vida que no te hemos puesto en primer lugar, oh Dios. Perdónanos, Señor, si tú no has sido la prioridad en mi vida, Señor. Amado Dios, perdóname, Señor, si he estado poniendo en prioridad otras cosas más que a ti, Señor. Y hoy he entendido, Señor, que tú eres la fuente de todo, Señor. Eres la fuente de todo, bendito Dios.